Llevo varios meses ya trabajando en Puerto Romed como content creator y también una de las consultoras. Y también soy estudiante de medicina en Yale. Estoy ahora mismo empezando mi segundo año. Y nada, voy a pasar rapidito a lo que vinimos, que fue a la presentación sobre solicitar a medicina en Estados Unidos. Vamos a ver. Ok, te da mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Déjame, no sé qué hice. Perdóname. No me deja pasarla. Ok, Ay, tranquila. esto es en vivo, así que parte de déjame tratar una vez más. Ok, ahora. Perfecto. Pueden ver, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, súper. Pues nada, antes de empezar, pues les quería contar un poquito de, ¿verdad? De mi trayectoria hasta dónde estoy, para que tengan un poco de idea de dónde vengo, qué estoy haciendo actualmente y para que tengan contexto de más o menos los tipos de consejos que les voy a dar. Así que yo hice mi bachillerato en la UPR en Río Piedras, estudié psicología y música, así que un poco de lo que dirían non-traditional, no estudié necesariamente biología. Y parte de los diferentes programas que hice, mi primer internado de verano, lo hice en el 2020 en la Universidad de Wisconsin-Madison. Obviamente fue remoto porque ya todos sabemos qué pasó en el 2020. En el 2021 hice otro programa de investigación de verano en Harvard. También trabajando en, pues, en el área de psiquiatría y me quedé colaborando con la institución durante el año. En el 2022 me gradué de mi bachillerato y comencé un postbachillerato en Stanford, donde trabajé como coordinadora de investigación, en el departamento de psiquiatría en la Escuela de Medicina. Y en el 2024 fue que fui admitida a Yale y empecé a estudiar medicina y no puedo creer que ya acabé mi primer año y estoy empezando el segundo. Sí, pero para que tenga un poco de contexto, aquí estoy yo, esto es yo con mi bata después de White Coat Ceremony. La foto a la derecha fue mi como capstone o mi proyecto de investigación cuando estaba en mi postbachillerato en Stanford. Y acá abajo pueden ver, esta es mi clase. Y en la flechita, si siguen la flechita roja, ahí estoy yo, entre los 104 estudiantes de mi clase. Okey. Entonces, primero, pues, quería comenzar hablando de algunas razones de por qué solicitar a Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente porque en Puerto Rico tenemos ya 4 escuelas de medicina, que para ser un, como decir, un estado o un territorio son muchas. Por ejemplo, aquí en Connecticut solamente tenemos 3. Así que varias razones que yo pude pensar, ¿verdad? En experiencia propia es la amplitud de oportunidades que se abren, sobre todo porque puedes solicitar a universidades donde tienes acceso a investigación, centros investigativos bien grande, también hay mucha más variedad en especialidades, ya sea en diferentes personas con las que puedes trabajar, diferentes tipos de tratamiento, depende de la especialidad que te interesa. Y va un poquito atado a la investigación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si te interesa mucho el área de cáncer, pues una institución como yo tiene mucho más recursos de investigación en cáncer. La investigación lleva a tratamientos, ¿verdad? Un poco más novedoso y puedes tener exposición a ese tipo de ambiente empezando desde tu formación
subgraduada médica, como le llaman. Y la otra razón son las becas. En medicina es bien difícil conseguir becas, no es, por ejemplo, como en PhD que te da un estipendio, te pagan los estudios. La mayoría de las personas se financian los estudios en medicina con préstamos. Sin embargo, muchas universidades en Estados Unidos, especialmente las privadas, tienen mucho dinero y eso significa que tienen más recursos para poder ayudar a estudiantes, ya sea por necesidad financiera, o sea que si estás bajo cierto nivel socioeconómico o ciertos ingresos anuales, te pueden pagar hasta el 100% de los estudios. Y o otras universidades proveen becas de mérito, o sea que si haces algún deporte, tienes buenas notas, algo que te haga excepcional en tu clase, también puedes recibir un pago completo o una gran cantidad de tus estudios cubiertos. Otra razón son modelos educativos más actualizados. Ahora mismo, a mi entender, las escuelas en Puerto Rico tienden a ser un poquito más tradicionales. Por ejemplo, muchas todavía tienen el tipo de grading con A, B, C. Y ya en Estados Unidos estamos un poco más adelante en que muchas de las escuelas, no sé si la mayoría, pero muchísimas de las escuelas ya lo que hacen es pass fail. Hay más recursos tecnológicos, más recursos, más accesibilidad a diferentes recursos que ahora mismo son esenciales en medicina. Por ejemplo, algunos que me vienen a la mente es Bootcamp, Boards and Beyond, Sketchy, Anki. Para la mayoría quizás no saben ni lo que estoy diciendo, pero son muchas páginas que tienen videos, tienen tutoriales, tienen flashcards que van a hacer mucha falta aparte de ir a las clases. Y lo último es menos competencia directa. O sea, quizás no necesariamente quieres solamente solicitar a Estados Unidos, quizás quieres solicitar Estados Unidos y Puerto Rico, y eso te abre las puertas a tener más opciones, y entre más escuelas solicites, pues obviamente tienes más chances de entrar a diferentes programas y te destacas más en tu solicitud. Esto lo pienso en Estados Unidos porque, por ejemplo, la experiencia de puertorriqueño yo pienso que es bien única, pero cuando todos son puertorriqueños y estamos solicitando una institución puertorriqueña es bien diferente a si estás solicitando una institución americana donde vienen personas de diferentes razas, diferentes culturas, diferentes experiencias y tu experiencia se puede ver más única. Algunos pros o algunas ventajas de estudiar en Estados Unidos, ya por lo menos aludí un poco a esto, es acceso a hospitales y clínicas de primer nivel, especialmente, ¿verdad? Ciertas instituciones. En Yo tenemos uno de los hospitales más grandes de la nación y por ende vemos pacientes quizás con condiciones más específicas o condiciones más raras, especialmente porque es un centro de investigación y entonces también tenemos muchos más recursos académicos. Y lo bueno de tener un centro de investigación es que ahora mismo, como todo se está volviendo un poco más competitivo y para entrar a residencias cada vez se está esperando no, se está anticipando que ya las personas van a llegar con alguna experiencia de investigación. Cuando estamos en instituciones más pequeñas, como por ejemplo en Puerto Rico, no necesariamente tienes mucho acceso a experiencias de investigación, como por ejemplo aquí en algunas instituciones en Estados Unidos que tienen muchísimos laboratorios y diferentes programas ya establecidos de investigación. Y si ya estás en una institución que tiene todos esos recursos, pues es un poco más fácil en la transición a la residencia. Mayor exposición a diversidad de pacientes, ya hablé de un poco de eso. Las ayudas económicas y las becas son más, diría que es más probable que recibas una beca estudiando en Estados Unidos. Y también hay otras variedades de especialidades o de es dentro subespecialidades, si hay algo que es bien particular que te llama la atención, es más probable que consigas aquí la exposición a esa área que en Puerto Rico y otras oportunidades de posgrado, ya sea
hacer un grado dual, como en una maestría y el doctorado en medicina, entre otras experiencias. Algunos cons o algunas cosas, desventajas que pude pensar. Primero, la solicitud es muy costosa. Obviamente en Puerto Rico, si solamente te limitas a Puerto Rico, son solo 4 entrevistas. Si quieres solicitar a Estados Unidos, se recomienda 20, a más o menos. Y claro está, cada entrevista pues tiene sus costos y todo. Y todo se va sumando poquito a poco y poquito a poco, así que es algo a pensar, los costos de solicitud solamente. Y otro punto que puse son los costos de estudio. Yo no diría que Puerto Rico depende de la universidad, obviamente las privadas son más costosas y quizás los precios se comparan un poco a algunas privadas acá en Estados Unidos, pero definitivamente diría, por ejemplo, el recinto de ciencias médicas es mm, mm, mucho más accesible en cuanto a costos que las universidades acá en Estados Unidos, ya sean privadas o públicas. Y otra cosa es el costo de vida, que no solamente la matrícula es lo que vas a estar pagando, sino vas a estar pagando renta, vas a estar pagando la el básicamente tu día a día aquí, y quizás una mudanza para acá no te da la oportunidad de quizás de vivir con tu familia, como en Puerto Rico. Aquí tienes que pagar la renta, muchas ciudades tienen rentas mucho más altas que en Puerto Rico, así que son cosas para pensar. Otra razón de ventaja puede ser la barrera del idioma, que si no estás, no te sientes 100% cómoda hablando inglés, pues puede ser un poquito, ¿verdad? Te puede poner un poquito nervioso, puede ser un poquito difícil al principio. Yo pienso que uno siempre, primero es como que un poquito difícil y después te vas soltando, pero sí es una realidad. Y lo otro, estar lejos de la familia y de red de apoyo. Por ejemplo, ahora mismo estoy en Connecticut, que no es el estado más lejos de Puerto Rico, pero como quiera, pues me hace mucha falta mi familia. A veces extraño la playita y esas cosas, o a mis amistades, y pues es importante tener eso en cuenta. Para darles una idea, entonces, de cómo se ve el panorama. En Estados Unidos hay alrededor de 150 escuelas, y esto es sin contar, yo no conté en esta lista la de Puerto Rico, y aquí pueden ver más o menos dónde están las escuelas. La mayoría yo diría que se centran más hacia el este de los Estados Unidos, pero también en el oeste, sobre todo en California, hay muchas diferentes escuelas. Y esas son MDs. También en Estados Unidos existen los programas DOs, que eso puede ser otro tema de otra conferencia, pero básicamente pues también es un grado doctoral en medicina, pero en vez de alopática, que es el MD, sería en osteopática. Pero lo mismo, haces el grado doctoral, tomas los exámenes de licenciatura, como lo es por ejemplo, y después vas a tu residencia y ejerces igual que una persona que completa un MD. Estas escuelas tienden a ser un poco más accesibles en cuanto a los requisitos de entrada, por ejemplo, los GPAs y los MCAT son un poco más bajos, así que es una opción que pueden considerar. Y aquí entonces decidí. Voy a ir paso por paso en cada uno de los temas, pero para que tengan una idea de cómo va el calendario cronológico. Solicitar a Estados Unidos tiende a ser mucho más largo el proceso que solicitar a Puerto Rico. Por ejemplo, ahora mismo, si alguien me dice, yo quiero entrar a medicina en el 2026, si quiere entrar a Puerto Rico, está perfecto. O sea, ahora mismo, es más, estás hasta temprano para enviar tus solicitudes. Si me dices que quieres solicitar a Estados Unidos, ya te dirá que es tarde, porque en Estados Unidos, dado a lo competitivo que es solicitar, es bien importante solicitar mucho más temprano en el ciclo, y les voy a llevar poco a poco en cómo va la cosa. Así que, para propósitos de esta charla, decidí
ponerlo como para entrar en el 2027 simplemente para hacer el ejercicio. Y como pueden ver ya desde ahora ya tienen que estar pensando en empezar a pensar en la solicitud y comenzar las primeras etapas. Y básicamente, o sea, va a estar trabajando en tu solicitud, yo diría alrededor de un año, año y medio. Todo el proceso desde que empiezas a quizás estudiar para el MCAT, si no lo has tomado, desde que empiezas a escoger las universidades hasta que haces tu última entrevista. Así que vamos a ir uno a uno. Primero, okey, vamos a poner la meta, entrar a medicina en Estados Unidos en agosto 2027. Pues, ¿qué yo tengo que hacer? Ya para septiembre, octubre, yo diría, lo primero que tienes que hacer es reflexionar, mirar tu CV, mirar lo que has hecho hasta ahora, ver tus notas, si has tomado el MCAT, evaluar el MCAT y ver dónde estás posicionado. Si te sientes que ya estás ready para la solicitud o si todavía faltan cosas para preparar y darte una idea realística, porque es importante, este proceso es bien largo, es bien difícil y toma mucho tiempo y es bien costoso si no tienes las ayudas económicas. Así que yo no recomendaría a alguien que como que entre a este camino a menos que esté 100% seguro o segura que está listo o lista para solicitar. Y lo otro, reflexionar tu por qué quieres estudiar medicina y realizar si realmente 100% esto es lo que tú quieres hacer. Y si te queda alguna duda todavía de si estudiar o no medicina, pues again, como dije, trataría de reflexionar, hablar con personas, pero no pasaría a solicitar hasta que tengas toda la seguridad del mundo que esto es lo que tú quieres hacer. A la misma vez, evaluar tu GPA, evaluar tu MCAT, ver qué actividades has hecho, y esto te va a dar un panorama. Obviamente, depende de las escuelas que te interesen solicitar o dependiendo de cuántos programas o si quieres en Puerto Rico o en Estados Unidos, pues ya más o menos, y eso voy a hablar un poco más adelante, tú vas evaluando cómo está tu MCAT o cómo está tu GPA en relación a lo que se espera, como que la media o el average de las personas que entran a esos programas. Por ejemplo, si tu GPA está muy bajito, pues quizás yo consideraría tomar más clases en vez de solicitar o quizás hacer un postback de clases o tratar de hacer cosas que suban ese GPA para que te aumenten las probabilidades de entrar a medicina. Igual con el MCAT, si el MCAT está bajito, reevaluar y ver si puedes estudiar de nuevo para tomarlo de nuevo. Si te faltan actividades, este es el momento perfecto para terminar las actividades que te hacen falta. Si sientes que te hace falta quizás un voluntariado, quizás un shadowing, como que el fall o el otoño es el momento de hacer todo eso que te hace falta. Y también diría hasta la primavera del 2026. Pero el punto es que quieres estar ya más que empezando a hacer las cosas, que sea más como terminando de añadir lo que te hace falta. Si sientes que te faltan muchas actividades o muchas cosas para ser competitivo, también puedes hacer otras cosas como hacer un postbachillerato, que fue lo que yo hice. Y en este momento comienza a hacer un plan de acción. Ya con todo este panorama de dónde está tu GPA, dónde está tu MCAT, cuántas actividades tengo, cuántas me faltan, pues vas entonces haciendo el plan de qué es lo que vas a estar haciendo en los próximos meses para poder lograr entrar a medicina. Ok, aquí entonces llegamos ya al 2026. Lo primero que yo diría es que entre enero y abril tomes el MCAT si no lo has hecho. Y yo pondría como límite abril. ¿Por qué digo abril? Porque recuerda, cuando tomas el MCAT, los resultados se toman, creo que como un mes y medio en llegar. Así que si yo lo tomo en abril primero, quizás no es hasta mayo primero o mayo 15 que yo me voy a enterar de del puntaje que saqué.
y la solicitud de AMCAS para enviar tu solicitud primaria abre en mayo 31. Así que esto te da 15 días entre cuando tú recibes tu solicitud, de cuando tú recibes tus resultados a cuando tienes que enviar tu solicitud. Claro está, para enviar la solicitud primaria de AMCAS, tú no necesitas un NCLEX, pero muchas universidades no van a evaluar tu solicitud hasta que recibas todos los materiales. O sea que si vas a retomar el NCLEX, ellos no van a leer nada de tu solicitud hasta que tú vuelvas hasta que te lleguen los resultados de ese NCLEX. Y como les dije, en Estados Unidos el tiempo es oro, así que tú quisieras, lo importante es que trates de tomar el NCLEX lo antes posible para que tengas los resultados y si saliste bien, perfecto, no tienes que pensar más en eso. Si tienes que cogerlo de nuevo, te das un poquito de tiempo para retomarlo, para ya en el verano tener ese MCAT, segundo MCAT de nuevo y poder enviar esos resultados. Entonces, entre marzo y abril, yo recomiendo comenzar a redactar el personal statement. Todos los años, como les dije, el 31 de mayo es cuando, usualmente 30, 31, 1 de junio, uno de esos días, todos los años abre la solicitud de AMCAS para que puedas enviar tu solicitud primaria. Y no es que es obligatorio que lo tienes que enviar ese día, pero quieres enviarlo lo más temprano posible. Si puede ser el mismo 31 de mayo, perfecto, estás excelente. Si no puede ser el mismo 31 de mayo, yo diría por lo menos tratar de enviarlo en algún día durante junio, porque entonces luego si esperas para julio o agosto ya estás tarde. Em, Así que para marzo yo creo que es un buen momento para comenzar a redactar el personal statement. El personal statement, es básicamente como tu ensayo más importante en la solicitud y tú quieres asegurarte de que esté súper bien escrito. Tiene que ser el mejor ensayo que hayas escrito en tu vida. Y vas a hacer un draft, un segundo draft, un tercer draft, vas a tener como 20 bosquejos antes de llegar a ese ensayo que tú sientas que está listo para la solicitud. Y para eso te tienes que dar tiempo. Yo pienso que varias semanas a 1 o 2 meses es suficiente para poder escribir, tener personas que lean tu personal statement, te den feedback, puedas seguir puliéndolo y llegar a donde tú quieres llegar. Como les dije también, la solicitud es cara, es mucho tiempo, así que es más, lo mejor que puedes hacer es darte el tiempo para poder enviar lo mejor que tú puedas generar. Yo no diría que sería ideal que trates de como que escribir este ensayo en una semana y enviarlo y pues que sea lo que Dios quiera. Em, Así que bien importante como para marzo comenzarlo. También para esa fecha empiezas a investigar las escuelas que quieres solicitar. Y esta parte es bien importante porque, como ya la enseñé, en Estados Unidos hay alrededor de 150 escuelas de medicina. Todavía no conozco a nadie que haya solicitado a las 150 escuelas, así que tú tienes que hacer tu lista de escuelas de dónde te gustaría solicitar y hay muchos factores que van a influir esa decisión que vas a tomar. En Puerto Rico, yo creo que como solo son 4 escuelas, pues, no hay que pensarlo mucho, mucha gente, pues, solicita a las 4 o quizás solicitan a 3, pero dado a que hay tantas escuelas en Estados Unidos, es algo que se tiene que pensar mucho. Como ya les dije, se recomienda solicitar alrededor de 20 escuelas. Yo cuando solicité medicina, solicité a 27 escuelas, pero estos números van a variar mucho dependiendo de con dónde tú estás en cuanto a tu stats o tus estadísticas, tu GPA, tu MCAT, las universidades que te interesan, las áreas que te interesan. Así que puede variar. Yo conozco personas que solicitaron a 15, pero déjame dar el caveat de que eran personas que tenían, diría como que solicitudes estelares, o si tú como que te sientes bien seguro y todas otras personas te han dicho que tienen una solicitud estelar, pues te puedes dar un poquito el lujo de solicitar a menos escuelas. Si te consideras un candidato average, que en mi caso yo creo que yo estaba ahí, 20 escuelas plus es como lo que se recomienda.
Hay un recurso que es de la AAMC que se llama MSAR, que aquí creo que cuesta como $30 por un día, por un año, pero el punto es que aquí es donde vas a poder ver toda la información de todas las escuelas de medicina en Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a poner que te interesa la Universidad de Florida, escribes la unidad de la Universidad de Florida en MSAR y te enseña toda la información de ellos, desde cuál es el MCAT, cuál es el MCAT promedio de las personas que entraron, cuál es el GPA promedio, cuáles son los requisitos que piden, em, cuáles son las estadísticas en cuanto a como que data sociodemográfica, y esta va a ser tu guía para seleccionar las escuelas y después para poder hacer tu lista de las escuelas que vas a estar solicitando, como que qué es lo que necesita cada una. Algunas cosas, hay diferentes formas que tú puedes approach este proceso de escoger la escuela, dependiendo de lo que tú valoras. En mi caso, lo primero, como decir, mi primer filtro fue localización. Yo decía: "Okey, ¿qué estado yo quiero vivir o me veo viviendo, o qué estados como que no way, no me voy a mudar ahí, o sea, ni aunque nada?". Y así entonces fue filtrando, y el mismo MSAR te da la oportunidad de hacer eso, que puedes, por ejemplo, tienes las 150 escuelas y empiezas a decirle: no me enseñes las escuelas de Nebraska, no me enseñes las escuelas de Texas, no me enseñes las escuelas de Connecticut, y de 150 escuelas ya bajaste a, ponle 100, y así vas reduciendo un poco. Luego puedes ver, me gustaría ver las escuelas que tienen menos de un 515 para entrar. Y entonces ahí vas de nuevo, todas las escuelas que tienen más de 515 las vas eliminando, y así sucesivamente. Es un proceso que toma tiempo, mucha evaluación de diferentes escuelas, leer. Pero es bien necesario, y también teniendo en cuenta que este es el sitio donde vas a vivir en tus próximos mínimos 4 años, quizás 5, quizás 8 si te quedas para residencia, así que es importante que te tomes todo el tiempo posible para evaluar los programas y qué ofrecen y qué te gusta del área, entre otras cosas. También hay otra forma de evaluar que lo he visto mucho en Reddit y en Student Doctor Network, que es como los tiers. Y usualmente para un estudiante promedio lo que se recomienda es que solicites a escuelas en diferentes tiers o diferentes categorías de, como decir, como que de más competitiva a menos competitiva, para que tengas como, como más chance. O sea, usualmente te dicen, solicita a 3 top tier o las IVs. Puedes solicitar a 5 high tier, 5 del tier medio, 5 bajita, y así tienes un poquito de todo. No te está Porque la idea es que tú no quieres, por ejemplo, solicitar solo a escuelas del tier más bajo y que quizás te quites tú mismo la oportunidad de entrar a una institución que te guste más o que sea más competitiva. Como, pero que a la misma vez no te enfoques solo en, voy a solicitar a Harvard y a Princeton y Duke y qué sé yo, y después como que solicitaste solo a programas tan y tan competitivos que es bien difícil entrar. Así que quieres como una solicitud balanceada. Y para alrededor de abril vas a pedir cartas de recomendación. Em, y esto es bien importante porque las cartas de recomendación tienen mucho peso. Creo que en todas las escuelas de medicina, pero especialmente en Estados Unidos, tú quieres buscar personas que puedan hablar específicamente de ti. O sea, que en Puerto Rico, por ejemplo, puede ser que te digan, necesitamos una carta de recomendación de alguien que te dio una clase de ciencia. Y pues es como que si es lo que te pidan, pues es lo que te piden. En mi caso, yo recuerdo que yo no sabía a quién pedírsela porque yo no hablaba casi en mis clases, o no sabía qué iban a decir realmente de mí mis profesores, pero si es un requisito, es un requisito. Pero para Estados Unidos, la mayoría de las escuelas no necesariamente tienen ese criterio.
Y yo diría que te gustaría buscar personas que realmente tú digas, wow, esta persona puede hablar de mí, dar ejemplos específicos y, tú sabes, y escribir una carta bien escrita, no como que un template que le cambian el nombre y ya. Muchas veces son profesores de investigación, mentores, líderes de organizaciones. em, Pueden ser diferentes, puede ser algún profesor o profesora de una clase, si realmente fue una clase que participabas mucho, te llamaba mucho la atención. El punto es que se le tiene que dar mucha importancia en pensar bien a quién le va a estar pidiendo estas cartas y asegurarte de que esta persona tenga el tiempo y el compromiso para escribirte una carta fuerte, no una carta por escribirte una carta y move on. Y otra cosa que ahora vi es que a través de MSAR puedes ver los requisitos específicos de cada escuela. Hay escuelas que te van a pedir unos exámenes como, no sé, como éticos, como el Casper, que creo que la UCC lo pedía anteriormente. El AMC Preview es parecido. Em, También hay algunas escuelas, como le dije, que piden ciertas cartas específicos. Hay escuelas que tienen un cutoff de el MCAT. Una que me acuerdo, por ejemplo, es Mayo Clinic. Ellos, el cutoff de ellos es 508. O sea que si sacas menos de 508 no van a leer tu solicitud. Hay otras escuelas que no necesariamente son más flexibles, como que no, cartas de quien tú quieras. El GPA y MCAT no necesariamente tienen un cutoff oficial, pero les voy a hablar un poquito más adelante de eso, de realísticamente con qué tú estarías solicitando. Pero todo esto es bueno saberlo, para que te prepares con tiempo, si tienes que tomar un examen adicional, lo tomes con tiempo y que nada te tome de sorpresa. Luego para el verano del 2026, para mayo, una vez ya tengas hecho o casi hecho tu personal statement, que yo pienso que es lo más intenso de escribir, puedes comenzar a trabajar tu sección de actividades. Y no sé si es el disclaimer, pero todo esto son sugerencias mías. Si alguien quiere empezar las actividades antes, los puede hacer. Esto simplemente va a ser mi experiencia. Usualmente yo siempre recomiendo empieza el personal statement y después empieza las actividades. También alrededor de esa fecha, pedir las transcripciones oficiales. Pídelas con tiempo porque, pues, no shade a la UPR, pero todos sabemos que yo que estudié en la UPR sé que tiene sus problemas y a veces es difícil conseguir esas cosas. Y yo creo que lo peor puede ser que porque se te olvidó pedir la transcripción de crédito, se te atrase la solicitud porque entonces no consigues a la persona o pasa algo y realmente siempre es bueno evitar. Así que ya, yo diría desde ya principios de mayo, ya yo pediría eso y te lo sacas de la cabeza, no tienes que pensar más en esas transcripciones de crédito. Em, y luego terminas la solicitud de ANCAS y la sometes, como ya dije, idealmente a finales de mayo, principios de junio, pero la regla en general tiene que ser lo más temprano posible. Y idealmente dentro del verano, entre junio y julio. Ya para agosto yo diría que es tarde, septiembre tardísimo. Y lo vas a ver aquí, por ejemplo, ya muchas personas ya enviaron sus solicitudes y para esta fecha ya yo había enviado mi solicitud el año que solicité. Así que yo diría que junio debería ser idealmente el cutoff. Y para junio, retomar el MCAT si es necesario. Si lo tomaste en marzo, febrero y no saliste tan bien, pues en junio ya debería estar pensando en retomar el MCAT. Luego, entonces, para julio, entre julio y septiembre empiezan a llegar las solicitudes secundarias. Las solicitudes secundarias básicamente son que cada universidad que tú solicitaste te va a enviar una solicitud específica de ellos, luego de que procese tu solicitud primaria de AMCAS. Así que lo que significa esto es que si solicitaste a 20 escuelas, te van a llegar 20 solicitudes adicionales que vas a tener que enviar.
y algunas tienen fechas límites. Algunas te dicen, tienes 2 semanas para enviar la solicitud, tienes 30 días para enviar la solicitud. Y estas usualmente llegan de 4 a 8 semanas después de enviar tu solicitud primaria. Y yo me acuerdo que cuando yo solicité, me llegaron yo solicité a 27 escuelas, como 24 me llegaron de corrido así. En todas me llegaron de cantazo, 30 emails tenía yo el mismo día y puede ser como bien overwhelming. Y lo que se hace mucho en los Estados Unidos es algo que se le llama pre-writing. Como ya les dije, tú envías tu solicitud primaria y después tú tienes que esperar 4 o 8 semanas para que procese tu solicitud, la AMC la acepte y la envíe a las universidades para que las universidades te envíen la secundaria. En esas semanas que tú estás esperando y no tienes más nada que hacer porque estás nervioso esperando que te lleguen las secundarias, puedes ir escribiendo los ensayos de antemano. Y la forma que mucha gente hace esto es que o busca las preguntas del año anterior, porque muchas veces las universidades reciclan las mismas preguntas todos los años, y en Reddit y en Student Doctor Network ya la gente tiene foros donde han puesto todas estas preguntas y poco a poco puedes ir escribiéndolas. Otra cosa que es hasta mejor es que puedes, tan pronto las personas empiezan a recibir las preguntas, o sea, la primera persona que solicitó va a ser la primera persona que le vaya a dar el secondary y rápido esas personas empiezan a escribir en publicaciones cuáles son las preguntas. Y así puedes confirmar de una vez, ok, sí, estas son las preguntas que se van a usar. O si hay alguna solicitud secundaria que cambió las preguntas, pues no la haces o como que paras de hacerla. Pero es bien importante que en ese tiempo lo aproveches lo más que puedas para comenzar a trabajar esas preguntas, porque si no, no está fácil escribir en menos de un mes 20, 25 ensayos. Así que es bien importante eso. Y alrededor de esa fecha, mientras estás enviándolo las solicitudes secundarias y trabajándolas, también es importante que empieces a prepararte para las entrevistas. Y yo creo que esto es algo que muchos estudiantes subestiman porque dicen, pues, como que es una entrevista. I just me hablo sobre mí, mi solicitud, pero es bien importante practicar, practicar y practicar, ya sea con mentores, ya sea con nosotros en Puerto Romed, o incluso hasta con pareja, con papá, mamá, amigos. O sea, el punto es que ya practiques tanto las preguntas de entrevista que ya te las sepas, o sea, casi de memoria. Y eso también es un proceso que va a tomar tiempo. Otra cosa es que para este tiempo también es un poquito más, hay más incertidumbre en el sentido de que puede ser que tu primera entrevista sea en octubre, como que sea en diciembre, como es que sea en enero. Así que, como todo es más como de forma rolling, como ellos les dicen, y es importante que tan pronto ya estás empezando a trabajar las secondaries, también tengas en cuenta eso de las entrevistas, porque puede ser que envíes un secondary y al otro día te escriban para entrevista. Y si no te hayas preparado, pues es un poquito más difícil. Y entonces yo anticipo usualmente que de octubre a enero, a veces hasta febrero, puede ser que tengas una entrevista. Para febrero es que a más tardar muchas escuelas en Estados Unidos anuncian las aceptaciones y creo que hasta marzo 15 tienen para anunciar las aceptaciones o si estás en lista de espera o si te rechazaron. Pero la experiencia mía ha sido es que a más tardar para finales de febrero ya las escuelas están diciendo los resultados. Yo diría que para sentirte cómodo de que te enviaron entrevistas, las fechas ideales yo diría que es de octubre a diciembre. Si para enero no te han contactado todavía para ninguna entrevista, pues no es que no va a pasar, pero vayas evaluando que quizás tengas que solicitar para un próximo año, porque ya para enero es un poco tarde para hacer invitaciones para entrevistas. ¿Ok? Y ahora, pues ese fue más o menos el timeline. Y algunos tips que tengo para solicitar a Estados Unidos. Primero, todo es time is money.
el tiempo es oro, bien importante hacer todo con tiempo, prepararte, planificar, hacer todo con tiempo, porque tan pronto lleguen las fechas tienes que solicitar. Esto es como una en Estados Unidos es como una carrera. Entre más tarde tú solicitas, más desventajas tienes, así que tú quieres ser de los primeros en solicitar, pero tener una solicitud fuerte y que sea tu mejor trabajo, que esté 100% pulida, que ya tus mentores o personas a tu alrededor la hayan revisado, y eso toma mucho tiempo. Así que es importante planificar y darte el tiempo y el espacio para tener esa solicitud ready cuando se supone. Otra cosa que recomiendo mucho es hacer postbachillerato. En Estados Unidos se ha vuelto bien popular hacer postbachillerato, simplemente porque entrar a la escuela de medicina es más competitivo. Por ejemplo, ahora mismo en mi clase de medicina, 80% de las personas se tomaron al menos un año antes de entrar a la medicina. O sea que solamente un 20% entró directamente de bachillerato. Y lo bueno de los postbachilleratos es que dependiendo de lo que a ti te hace falta, puedes solicitar un programa que te puede dar todas las experiencias que tú necesitas y ponerte en una posición mucho más competitiva. Y la realidad es que, por ejemplo, en un bachillerato en 4 o 5 años es bien difícil realizar muchas de las cosas que te piden para medicina. Por ejemplo, tener un NCAT alto, tener un GPA alto, o tienes que estudiar para tus clases, estudiar para el MCAT, tienes que hacer voluntariado, tienes que hacer investigación. Y hasta cierto punto, pues hay personas que lo hacen y pues perfecto, pero para muchas personas es mejor simplemente tomarte 1 o 2 años o 3 o lo que tú necesites luego del bachillerato para completar y dedicarte 100% a esas actividades adicionales que necesitas. Y también hacer la solicitud a medicina, porque la solicitud solamente se siente como un trabajo a tiempo completo. Así que es bueno, pues, no estar pensando en los estudios, en terminar el bachillerato, sino terminar el bachillerato, terminar con esa etapa de tu vida, entonces tener todo el tiempo para preparar tu solicitud y completar las cosas que te hagan falta para la solicitud. Buscar mentores o apoyo, siempre es bueno tener personas a tu alrededor que te ayuden. También aquí en Puerto Romed ofrecemos muchos servicios que les podemos ayudar, ya sea si quieres solicitar a Estados Unidos o en Puerto Rico o las dos. Y otras es solicitar el Fee Assistance Program. Ese es un programa que la AAMC tiene para ayudar a costear diferentes servicios, por ejemplo, recursos de MCAT, y también te cubren hasta 20 escuelas de medicina para solicitar. Y créame que hace un cambio del cielo a la tierra, porque cada solicitud para cada escuela puede ser de $200 a $300. Así que si hacen la matemática y multiplican eso por 25 escuelas o algo así, versus 5 escuelas o ninguna escuela, si solicitas solo a 20 hace una gran diferencia. Y lo otro es hacer networking estratégico. Es bien importante tratar de conectar con personas que puedan ayudarte, que puedan darte guidance, pero también personas de los programas. Por ejemplo, algo que se hace mucho en Estados Unidos es enviar emails de seguimiento a las escuelas que realmente te interesen, tratar de conectar con estudiantes de las escuelas, con profesores de las escuelas, simplemente para, pues, darte a conocer, pero también conocer más del programa, para cuando llegue el momento de hacer la entrevista, ya tú tengas una idea más íntima de cuál es la experiencia y qué es lo que están buscando en esa universidad. Y aquí al final, pues les quería enseñar nuestros servicios, como ya dije. En Puerto Romed, tenemos, básicamente te ayudamos desde el principio hasta el final de todo ese journey de la solicitud a medicina, y podemos ayudarte tanto si quieres solicitar a Puerto Rico como a Estados Unidos. Yo soy una de las consultoras, y puedo trabajar ambas cosas. Algunos de nuestros servicios son itinerarios de estudios personalizados, del MCAT. Tenemos revisiones de ensayos, también revisamos la solicitud de AMCAS, o sea, las actividades que ustedes tengan. Hacemos entrevistas de práctica, y tratamos de simular la entrevista de práctica dependiendo de la universidad
o a las universidades que hayas solicitado. Hacemos consejería, planificación individualizada y hacemos consultas individuales. Y aquí en la pantalla puse el QR code que si les interesa ver nuestros servicios pueden entrar a nuestra página. Y ya, muchas gracias por su atención. Y si tienen cualquier pregunta, ahora puedo contestársela. Voy a dejar el QR code ahí. Bueno, muchas gracias, Daniana. De verdad, quedó espectacular, bien straight to the point y informativo, así te puedo decir. Así que, mientras, como dijo Dariana, si tienen alguna duda o pregunta en confianza, la pueden meter escribir en el chat o si pueden hasta abrir sus micrófonos también. Con eso no hay ningún problema. Pero para romper entonces un poquito en el hielo, ¿verdad? Aquí por lo menos te tengo una preguntita, que es Ujú. como que sé que tú tuviste una experiencia en donde sí tú estudiaste aquí en Puerto Rico, pero tuviste la oportunidad de hacer en tus veranos internados e investigaciones allá afuera. Un estudiante, vamos a decir, que ha hecho esas oportunidades o ha estudiado, pero hasta el momento todo ha sido aquí en Puerto Rico. Eso presenta como que puede ser, tiene un buen chance como quiera para poder entonces solicitar a las otras escuelas o tú recomiendas entonces, ya sea en la medida que sea posible, en el tiempo que tenga, entrar, no importa en qué programa allá afuera, pero que tenga ese contacto por lo menos con los estados o incluso en un bachillerato como recomendaste. No sé si... Sí, yo realmente no creo que porque tengas mucha experiencia o que todas tus experiencias las hayas cumplido en Puerto Rico necesariamente te pongan en desventaja. Yo creo que es más bien en cuanto a la accesibilidad que tenemos en Puerto Rico versus los Estados Unidos. Por ejemplo, muchos de los programas de internados de verano de subgraduados, que de hecho hice una charla de eso el semestre pasado, son en Estados Unidos. En Puerto Rico creo que he visto uno o dos programas que son para poder hacer investigación en verano y que te paguen. Em, Así que la realidad es que yo hasta ahora lo que he visto, la razón por qué la gente hace mucho estos programas y por la que yo decidí es por eso, por la accesibilidad a recursos de investigación y también recursos financieros. Pero sin embargo, lo importante es, yo diría que es más bien la experiencia, o sea, que hecho experiencias que sean significativas para ti, sea donde hayas sido, que tengas las horas, por decirlo así, porque también al fin y al cabo es un numbers game. O sea, Ujú. mirar más o menos cuántas horas las personas que tienen de la universidad que te interesa solicitar tienen de experiencias clínicas, de voluntariados, etcétera. Y, y también que el MCAT y el GPA estén más o menos en el promedio o por ahí. Y eso no son como que cutoffs específicos, porque, por ejemplo, si tú entras al MSAT de Yale, el promedio del MCAT creo que es 522 o una ridícula así, y yo ni sé el que saqué de eso. Así que no es como que escrito en piedra, pero sí es una buena guía para saber más o menos cuál es el panorama. Así que para mí lo importante es experiencias de calidad que tengan sentido con tu razón de por qué quieres estudiar medicina y que tengas la hora. Y no necesariamente hacerlo aquí o allá va a impactar significativamente tu solicitud. Ok, ok. Sí que para resumidas cuentas sería como que, mira, más que digo, en términos, sí, a numbers game de cuántas horas le dedicas y eso, pero como que al fin y al cabo, sea aquí en Puerto Rico, sea en Estados Unidos, primero la diferencia sería la calidad de recursos que tú tienes acceso, porque ahí entonces viene el networking que tú puedes hacer con otros mentores y eso, pero también es como que cuán impactante fue a ti, ¿no? Y cómo tú lo puedes Ujú. entonces poder verbalizar en tu personal statement o en tus actividades, en tu aplicación y eso, que entonces es lo que puede determinar si entras o no a una escuela, como tú dijiste, que es como que, mira, Yale tiene un MCAT súper alto, pero explicaste que tú entendías que tu aplicación entraba dentro del range de average y como quiera tuviste una buena oportunidad, que Sí. entonces...
Y yo diría que para solicitar todo es balance. O sea, por Ujú. ejemplo, mi MCAT no fue el mejor, pero yo lo compensé con un GPA alto y con un montón de horas de diferentes experiencias. O sea, que es como que si tienes algo que no te sientes muy fuerte, tienes que tratar de compensar bastante con los otros y todo se nivela un poco. Okey, okey. Mira, por aquí llegaron un par de preguntas. La primera sería de Camil. Dice, ¿a partir de qué GPA recomiendas hacer un postbac? Okey, esa es buena pregunta y creo que no sé si me brinqué el slide, pero pensé que había añadido la información. En cuanto al GPA, yo creo que para solicitar a Estados Unidos, como mínimo, yo pondría un 350. Y un 350 es con la excepción de que vas a poder hacer otras cosas, vas a tener un NCAD excelente y vas a tener muchas horas. Realísticamente, yo diría que entre más de un 370, entre 370, 380 plus, es como que algo que yo diría que es un buen GPA cómodo para solicitar. En cuanto al MCAT, lo mismo. El mínimo, 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 mínimo que yo diría es 500. Porque la realidad es que aunque las escuelas no tienen un cutoff oficial necesariamente, eh, o sea, va a haber un número que ellos no van a mirar. Y usualmente mi experiencia ha sido es que el 500, o sea, si tienes menos de 500 es poco probable que vean tu solicitud. Si tienes más de 500 puede que al menos pases al próximo nivel. Realísticamente, para entrar cómodo a Estados Unidos, yo diría de un 510 para arriba. Pero again, si tienes un GPA excelente y tienes muchas horas de experiencia, no necesitas un 510 plus. Con tener un 500 plus estás bien. En cuanto a en qué puntos recomiendo un postbachillerato, depende de qué tipo de postbachillerato, ¿verdad? Y no entré mucho en detalle en eso, pero, por ejemplo, aquí existen postbachilleratos que son de clases, que simplemente tomas tus clases de premédica y para subir el GPA, y existen postbachilleratos de investigación. Si lo que te hace falta es subir tu GPA, puedes pensar en un postbachillerato de esos que dije que tomando clases para subir las notas. Em, de investigación, yo diría que cualquier persona lo puede tomar, si quiere, necesita más horas de actividades o incluso si quieres más experiencias, aunque sientas que ya más o menos estás bien de actividades. Em, sí, eso es lo que diría. Y todo esto es bien único, o sea, de persona en persona, tienes que sentarte, pues, a evaluar un poco tu solicitud, ver dónde estás y entonces ahí tomar decisiones. Estoy viendo la próxima pregunta. ¿Consideras que los programas postdoc son bastante competitivos? Depende del programa. Sí me he dado cuenta que es más accesible porque muchas personas, hay programas oficiales de postbac y voy a hablar un poquito más de los de investigación. Puedes hacer un postbac de investigación que son programas formales, por ejemplo, el que yo hice se llama Reach Postbac de Stanford, lo voy a enviar al chat. Ese es un programa oficial, o sea, formalizado que tú tienes que solicitar y tienes un cohorte y tienen cierta programación, pero también tú puedes, por ejemplo, solicitar un programa, o sea, digo, solicitar una posición full time trabajando como Research Associate o Research Assistant, y eso cuenta como un postbachillerato, porque igual estás trabajando full time en un laboratorio, tienes oportunidades de, de publicar, de hacer posters, y ya es como algo normal aquí, o sea, pues, probablemente con quien sea que tú trabajes vas a ver como que ya cómo funciona, porque es bien común que muchas personas soliciten a trabajos así, de coordinadores de investigación y eso, y estén 1 o 2 años o 3 preparándose para solicitar a medicina. Y entonces la próxima pregunta, en enero de 2026. Yo diría que las cartas no las quieres pedir muy, 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 muy antes, pero tampoco tarde. Yo diría
por lo menos 2 meses antes de cuando empiezas a enviar la solicitud, es un buen momento para comenzar a escribir, o comenzar por lo menos a pensar o hablar con personas. Un mes antes es un buen momento. Lo más tarde que yo pedir una carta de recomendación para escuela de medicina son 2 a 3 semanas. Ya a las 2 semanas estás como borderline tarde, 2 semanas antes. Así que yo diría de 1 mes a 2 meses es un buen momento, 1 mes o 2 meses antes de enviar tu solicitud es un buen momento para pedir esas cartas de recomendación. Okey. Ven, mira, vino otra. Okey. Ahora, Soy espérate. estudiante, no tradicional. Ujú. Estoy empezando ahora. Pues, esto, ¿verdad? Depende mucho de es bien individual. Yo diría que esto es una excelente pregunta para una consultoría con nosotros one on one, pero porque la realidad es que es más fácil yo poder ver lo que tú has hecho y así poder darte una mejor idea de qué te hace falta, qué podrías trabajar un poquito más. Yo creo que idealmente, tú lo que quieres es un balance. Y una buena cosa que puedes hacer es entrar a las más o menos a ver diferentes escuelas de medicina y ver más o menos cuántas horas tienen, cuántas horas de cada actividad tienen las personas, porque te dan esas estadísticas como que, en X escuela, el estudiante promedio tuvo 200 horas de experiencia clínica, 50 horas de shadowing, 100 horas de voluntariado. Y eso da que esos promedios te dan una buena idea de saber dónde tú estás. Pero para algo más específico, pues sí, nos tendríamos que sentar uno a uno para evaluar específicamente la situación de cada persona. Y cómo usé mi solicitud, pues, mi personal statement lo escribí de música, empecé hablando de una experiencia que tuve, pues, tocando el cello, y entonces solo até un poquito con mi pasión también por la medicina. Es excelente en tus actividades, si eres músico, si eres deportista, habla de esas cosas, porque en medicina se ve mucho, o sea, la misma fórmula. ¿Verdad? Y la realidad es que, pues, a veces, por ejemplo, el bachillerato en biología es lo más que te prepara, pero el problema entonces es que todo el mundo tiene un bachillerato en biología, entonces tienes que buscar cosas que te destaquen y te hagan única en la solicitud, especialmente en Estados Unidos, que están competitivos. Y decir, por ejemplo, que tienes un bachillerato en música y tratar de incorporar eso en tus ensayos, en tus actividades, en tus entrevistas, te va a hacer destacarte porque traes algo, una perspectiva y experiencias únicas y diferentes. Em, estoy leyendo la próxima. Okey, no publiqué, pero tuve la oportunidad de presentar mi investigación en el simposio de la universidad. Sí, cuando yo hablo de publicaciones, no es un paper necesariamente, sino posters, presentaciones orales, eh, sí, esas cosas. Yo no creo que necesariamente esperen que tengas una publicación de un paper, aunque cada vez se pone un poquito más competitivo, así que hay gente que sí, que llega ya con publicaciones de paper, pero por lo menos yo creo que realísticamente trata de tener o presentaciones o posters. Eso sí, yo creo que es más tangible en el nivel de subgraduado. También creo que I wanna piggyback, como que engancharme un poquito a esa, porque dime, te hago esta como que pequeña pregunta, ¿no? Muchos de esos papers, pues estamos hablando también de personas, si cada vez más competitivos, es cierto decir que son cada vez más las personas que toman un tiempo entre su bachillerato y escuela de medicina y por lo tanto habría sentido que algunos o par de ellos tengan algunas publicaciones así como papers como tal. Sí, sí, y es la realidad. O sea, entre más tiempo, más personas se toman por bachillerato, así que tienen más tiempo para hacer investigación y tienen más tiempo para publicar un paper, porque la realidad es que publicar un paper puede tomar años, o sea,
mínimo yo diría un año, pero puede tomar más. Y en subgraduado es casi imposible, a menos que tengas un mentor que, o sea, que esté súper, súper, súper vouching for you, tengas mucho, mucho tiempo, aparte de estudiar, del ENCAD y de todo eso, es bien difícil. Pero en bachillerato es mucho más posible y por eso es que ahora mismo se está viendo más personas con solamente un bachillerato que llegan y ya con una, 2, 3 publicaciones. Pero yo no diría que eso es un deal breaker, que con que tú tengas por lo menos algún tipo de trabajo investigativo o científico hecho o presentado, o que tengas varios por lo menos, eso debería ser, bastante sólido. Sí, también es ser un poquito justo con uno mismo, ¿verdad? Como que uno, si acabas de graduarte de bachillerato, pues tú estás trabajando con un montón de cosas a la misma vez. Ya con un postbac, pues ahí tienes otras oportunidades. Ujú. Sí, y pues, como dije, todo es un balance. O sea, puede ser que no tengas publicaciones, pero si el resto de tu solicitud es excelente, yo ni me preocuparía. Versus si, pues, tu GPA no está tan bueno y tu NCAE estuvo bajito, pues quizás tener 2 o 3 publicaciones sea, tú sabes, lo que te hace falta para aumentar tus probabilidades de entrar a medicina. Así que, pues, esto es un balance y varía persona por persona. No sé si hay más preguntas, dudas. Aquí viene otra. Cuando tú, so creo que cuando tú solicites, te van a preguntar, diferentes tipos de GPA. Por ejemplo, te preguntan tu Science GPA y tu Overall GPA. Y esto puede entonces variar un poco. Por ejemplo, yo diría que para el overall GPA puede ser que pongas lo del bachillerato o quizás te pidan que mezcles todas las clases que has tomado. Pero el Science GPA entonces sería solamente las de ciencia que estás tomando. Pero lo que puedes hacer es, si te preocupa un poco, pues, dónde estás en el GPA, haz las matemáticas de tu GPA de bachillerato, de tu GPA incluyendo todas las clases y de tu GPA de ciencia. Y con esos 3 números, compáralos entonces a los promedios que estén en MSAR o, las estadísticas de diferentes escuelas, y así puedes tener una idea general de dónde tú estás con tus números. No problem. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, yo te quiero hacer otra. Yo te quiero hacer otra. Creo que ya está mi tercera. Cuando parte de lo que ayuda a uno, habías hablado de EMSAR y cómo EMSAR también te catalogaba las escuelas por top tier, creo que mid tier y low tier. Ujú. Esos diferentes rangos tiene que ver con calidad de educación, si tú conoces, claro, calidad de educación o simplemente por la cantidad de recursos que ellos tienen disponibles. Pues mira, la realidad, esto no es en MSAR, esto es como más unofficial. O Ok. sea, es como en Reddit y esas cosas, muchas personas tienen, y son listas subjetivas. Yo no diría que una lista es como que está escrita en piedra, pero la gente más o menos pone listas subjetivas y mayormente el rango se pone por competitividad. O sea, las top tiers son las más competitivas, las más difíciles de entrar. Y siempre hay correlaciones, ¿verdad? Usualmente las más competitivas son las Ivies y también las Ivies son las que tienen más recursos. Así que todo va a la par, pero yo diría que el tier principalmente se usa para saber la competitividad. Y así entonces porque entonces así tú sabes, por ejemplo, voy a solicitar a 3 que son las más competitivas. Y después otras que son un poquito menos competitivas y menos competitivas, y es como que el numbers game o la suma de todo eso te debe dar un buen chance de que entres al menos a una. Ok, ok. Sí, ya.
No, te lo pregunto por si a la hora de uno escoger a la escuela de medicina, que no sé si por tier implica como que, mira, voy a entrar a una o solicitar a una escuela que es mala, pero no necesariamente es eso. Eh, No. No, no necesariamente, y aquí ninguna, yo no diría que ninguna mm, escuela es mala o ujú, buena. Depende de lo que tú estás buscando, porque para lo que a mí es una escuela mala, para ti puede ser una escuela buena. Pero eso sí, yo creo que objetivamente es como un buen criterio por utilizar, porque la competitividad de la escuela, o sea, esos son los números. Ahora, sí, claro. después tú de cada rango, tú escoges entonces cuáles son las que más te apelan a ti y cuáles no. Por ejemplo, yo de las top tier solicité algunas, por ejemplo, solicité Yale, pero hubo otras que no solicité porque no me interesaba, porque no se alineaban con lo que yo quería y así en cada tier. Ok. Ah, pues gracias. Yo creo que hasta ahora esto sería todo de parte mía. No sé si algún otro tiene alguna duda, pregunta. A ver. Bueno, Creo que no. yo creo. Nada, lo que quería decir es que si tienen preguntas específicas, que probablemente muchos las tienen, pueden hablar con nosotros y podemos Ujú. nosotros coordinamos consultas individuales. Y así, entonces yo me puedo reunir con ustedes, sacar un tiempo one on one, y así yo me siento y leo todo lo que has hecho, leo todo lo tuyo y te puedo dar un buen panorama de dónde tú estás posicionado y cuáles son los próximos pasos. Así que sé que ahora estamos como que entre todos, pero si quieren algo un poquito más personalizado, nos pueden escribir y coordinamos con ustedes. Sí, estamos aquí para ayudarlos a todos en la realidad. Así que, no, bueno, con eso entonces acabaría por aquí. 9.